Listo, entonces en la sesión anterior empezamos a estudiar circuitos de lo que se denominan segundo orden. Hace referencia a esto de segundo orden es cuando usted va a hacer el cálculo de la natural, realmente. El segundo orden no implica el circuito de entrada, sino el circuito que usted va a estudiar en régimen natural, ¿sí? O la respuesta natural, la que le impone usted ese segundo orden. Es decir, ¿qué circuito el que usted, cuál es el circuito que a usted le quedó o cuál, el circuito que a usted le quedó básicamente para analizar el tipo de respuesta natural, ¿no? Cuando usted ve su circuito en el momento que va a hacer la natural, recuerde que la natural depende de qué, de que usted apague fuente independiente, si mira el tipo de circuito. En primer orden, le decíamos primer orden cuando usted ve RC o RL, ¿no? RC o RL, no tiene más. Es como el circuito Canon, ¿no? El circuito Canon. Y segundo orden es cuando usted ve, en el momento que usted calcula la natural, usted va a ver un circuito RLC, ¿sí? RLC, que hay de dos tipos. Este es el primero que estuvimos estudiando en la clase anterior. RLC serie. El día de hoy vamos a mirar la otra configuración, que es el RLC paralelo. Que es el RLC paralelo. Entonces tendríamos el RLC serie. Y recuerden que el RLC serie llega a ese circuito Canon que estoy aquí señalando, ¿no? Que estoy aquí moviendo en el puntero, ¿no? Llegar a ese circuito Canon, ¿no? Que se vea un R, un L y un C, ¿sí? Un R, un L y un C, ¿sí? Miramos que que entonces para este caso en particular, en segundo orden, nosotros no podíamos tener tres tipos de respuesta natural: subamortiguada, sobreamortiguada y críticamente amortiguada. O, dicho de otra manera, que la respuesta natural puede ser una exponencial por un coseno, la suma de dos exponenciales, o un exponencial multiplicado por una constante más una función por el tiempo, ¿sí? Los tres tipos de funciones que vimos, y que esas funciones van a aparecer dependiendo de unos criterios que nosotros habíamos hablado en la clase anterior, ¿no? ¿De cuáles eran esos criterios? Que nosotros calculamos unos parámetros, ¿sí? Calculamos unos parámetros que se llamaban, los vamos a dejar acá anotados. Recuerden que nosotros calculamos unos parámetros que llaman alfa, que era R sobre 2L, ¿cierto? Y otro parámetro que se llama la frecuencia de resonancia, omega 0, que es 1 sobre raíz de LC, ¿cierto? 1 sobre raíz de LC. Y que dependiendo de cómo usted va a comparar o alfa con, voy a por ahora llamarlo alfa sub S, ya se van a dar cuenta del por qué más adelante, de cómo usted comparaba estos dos, usted tenía el tipo de respuesta natural. Es decir, usted podría saber que o esto es mayor o menor o igual a omega 0, dependiendo de ese criterio, cuál de los tres iba a suceder, usted iba a tener tres tipos de respuesta, ¿no? Que si los dos eran iguales, entonces críticamente amortiguado. Que si omega 0 es mayor que este, es el subamortiguado y el otro es el sobre. O visto otro punto de vista, recuerden que nosotros también calculamos un polinomio característico y ese polinomio nos arroja unas raíces. Como es un polinomio cuadrático, no recuerdo muy bien el orden del polinomio, igual ahorita lo apuntamos, el orden del polinomio, y que ese polinomio de orden 2, eso sí, de orden 2, es decir, que tiene la forma ax, perdón, ax al cuadrado más bx más c, ¿cierto? Igual a 0, pues donde pues de ese polinomio definimos quién era A, B y C, y que usualmente incluso en el polinomio así, A, B y C, y que dependiendo de esas raíces, también ese criterio pues básicamente la solución de esto, ¿no? Ese criterio nace como solución de esto, y que dependiendo de sus raíces son reales, reales repetidos o complejos, usted va a obtener esos tipos de respuesta natural. Para este caso en particular nos haya dado este tipo de respuesta natural, a la menos 5t coseno de 5t más alfa, lo cual implica dos cosas: que omega 0 es mayor que alfa, o a su misma vez que, que las raíces de ese señor son complejos, ¿no? Que las raíces de ese polinomio son números complejos, o que omega 0 es mayor que alfa. Cualquiera de los dos criterios es válido, ¿sí? Pues es lo mismo en teoría, es lo mismo, porque recuerde que eso nace de esto, ¿sí? Esta es la solución de esto. Y bueno, en que solucionamos el circuito para t de menor que 0, calculamos I sub L de t, luego de sub c de t, luego nos vamos al instante t igual a 0 más, que recuerden que para circuitos de segundo orden es obligatorio hacer el t igual a 0 más, y en el t igual a 0 más calculamos pues ya teníamos, en el t menor que 0 calculamos I sub L de 0 menos y B sub c de 0 menos, ¿sí? Esos valores que están acá, que también son lo mismo para 0 más, pero en t igual a 0 más, usted calculaba las condiciones de derivada, I sub L' de 0 más y I sub c' de 0 más, que aquí I sub L de 0 menos y I sub L de 0 más son iguales, pero las derivadas usted no puede decir eso, usted no puede decir que I sub L' de 0 menos es el mismo I sub L' de 0 más, eso no tiene sentido, por eso aquí solamente dejo I sub L' de 0 más, no se sabe, y lo más probable es que no, sí, lo más probable es que no, en estos casos lo más probable es que no, y el sub c' de 0 más es igual y sub c' de 0 menos, no, eso no se sabe.
Lo único que usted puede tener seguridad es en lo que voy a subrayar, en eso de acá. En eso usted tiene siempre esa seguridad y en eso también. ¿Y por qué necesitamos I sub L y sub L prima? Porque digamos que dos condiciones del problema. Porque en la respuesta natural de segundo orden usted va a tener dos constantes. Que para esta, nuestras constantes, voy a subrayarla aquí, sería la A y el ángulo phi. Y, o el ángulo, la magnitud y el ángulo, para una respuesta natural de ese tipo. Lo que pasa es que también el B sub C, pues, tiene la misma forma, ¿no? Una constante y un ángulo. Que para otros tipos de respuestas son otras constantes reales, son dos letras, ¿sí? Dos números, que van a dar dos números. Me parece que aquí, en este caso en particular, las constantes son un número y un ángulo, ¿no? Un número y un ángulo. En los otros son solamente números, ¿sí? De manera general, cuando usted habla de f', porque aquí se dice y su L' de 0 más y de su C' de 0 más. ¿Qué es un f' de 0 más? Pues la derivada de la función e volante igual a 0 más. Digamos que es la notación, ¿no? Simplemente es notación. Hayamos quedado listo. Y luego para t mayor que 0, ese era el circuito que nos quedaba, ¿sí? Ese era el circuito que nos quedó. Y que teníamos la seguridad que como esto está sujeto a un cambio de 0 en adelante, siempre vamos a decir que es natural más forzada. Pero como no hay fuentes, entonces nadie puede decir esto, ¿no? Forzada a 0. Siempre que usted ve que para t mayor que 0 no hay fuentes independientes, esto es 0. No que si hay fuente dependiente, no, tiene que existir una fuente independiente para que quizás exista la forzada. No quiere decir que porque haya fuente independiente automáticamente usted asegura una forzada. No, no. Pero al menos usted puede sospechar que puede existir, ¿no? Porque si por ejemplo aquí fuera una fuente continua, si aquí es una fuente continua y suele forzada, sería 0 porque pues circuito abierto, ¿no? Pero al menos usted puede empezar a sospechar que cuando hay fuentes puede existir una forzada. Pero si no la ve por ningún lado, ya, de una vez eso es 0. Y solamente nos queda la natural. Entonces ahora lo que se procedía era calcular las constantes, ¿no? Y eso es lo que habíamos hecho en la clase anterior. Entonces el cálculo de las constantes arrancamos con B sub C de 0 más, que era la primera condición que nosotros conocíamos. Entonces evaluamos esta función en 0 más. Entonces A a la menos era 0 coseno de 0 por phi, o sea, donde esté t lo reemplazo por 0, lo cual me queda la primera relación que me dice que A coseno de phi es este valor. Y que me están pidiendo la condición de derivada, entonces tengo que coger esa función, esta o esa, bueno, sí, bueno, aquí creo que me cambié las constantes, y realmente debería ser B, ¿sí? Y realmente debería ser B, y aquí debería ser beta, ¿sí? Y aquí debería ser beta realmente, ¿sí? Ya vamos corrigiendo. Aquí debería ser B, y aquí debería ser B. Entonces aquí debería ser realmente beta. Y aquí la constante B, entonces B coseno de beta, un ángulo, el que ustedes quieran poner realmente el nombre no importa. Y acá, pues esto, aquí realmente iba B, y aquí iba beta, aquí realmente iba B, aquí iba beta. Lo mismo acá, ¿no? Aquí estaba el ángulo beta, aquí está el ángulo beta. Y no sé si por aquí, bueno, aquí me faltó correr esas constantes, aquí no es A, sino B. Entonces teníamos que hacer la derivada de esa función. ¿Listo? Teníamos que hacer la derivada de esa función. Aquí lo que encerra en gris es la derivada normalita, ¿sí? Como quien dice, así nos quedaría la derivada. ¿Sí? Así nos quedaría la derivada. Y aquí arribita es lo que es reemplazando, ¿no? Es reemplazando los valores, ¿sí? Es reemplazando los valores, ¿sí? Que el alfa nosotros ya lo conocemos que vale 5, que el omega de ya lo conocemos que también nos dio 5. Y pues aquí simplemente lo que dice eso es reemplazar, ¿no? Y aquí simplemente, aquí es como de forma general la derivada y aquí simplemente reemplazando los valores que ya tenía. Ya yo conocí omega d, porque recuerden que esto de acá, ¿sí? Esto de acá es el omega d y que esto de acá es el alfa, ¿sí? Esto de acá es el alfa, el 5 es el alfa y el otro 5 lo que acompaña es el omega d. Y pues hasta aquí hayamos llegado. En el caso, sí, válido el comentario del compañero. Recuerden que ese suele prima de 0 más, ¿de dónde salió? De que usted tiene la tensión, la idea entre el inductor. ¿Qué esta tensión prima, de dónde se calculó? Pues la corriente del condensador divide en C, pero todo eso recuerde que se hizo en 0 más, ¿no? Que todas esas constantes de acá
se hicieron en t igual a 0 más, ¿no? O, ¿no? Que eso se hizo en t igual a 0 más. Ténganlo ahí clarito, ¿no? Eso se hizo en t igual a 0 más. Compañero pregunta, pues recordemos que I sub L' y B sub C', digamos que tiene sus expresiones. I sub L es BL sobre L y B sub C y sub C sobre C. ¿Qué pasa con algo diferente que no sea ellos dos? Por ejemplo, no sé, una tensión a resistencia. Entonces, digamos que usted lo que va a tratar de hacer es, lo va a escribir acá como una parte, bueno, una parte, su f' de 0 más, o en el tiempo que le interese, usted va a tratar de que sea una función de sub c de 0 más e I sub L de 0 más. Que le quede, usted en el circuito opera, en el circuito que le queda, usted va a operar y va a tratar de que ese f' de 0 más le quede en función de estos dos. En el siguiente ejemplo que vamos a resolver, lo vamos a detallar con más cuidado, ¿sí? Lo vamos a tener en cuenta. Pero en teoría, lo que usted necesita es que en primera instancia, el f de 0 más, usted lo que necesita realmente es que el f de 0 más le quede en función de estos dos. Ya cuando le quede en función de estos dos, el f' de 0 más va a quedar en función de estas derivadas que son conocidas. Pero entonces en el siguiente ejemplo lo vamos a detallar con más calmita, ¿vale? Entonces, para terminar esto, solamente lo vamos a hacer con el B sub C, es decir, que vamos a hacer el cálculo de las constantes de B sub C. Las de I sub L es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces solamente lo hacemos una vez. Entonces, ya hicimos B sub C 0 más, lo cual nos dio esta expresión. Ahora nos hace falta hacer B sub C'. Tenemos B sub C' de T, ahora vamos a hacer B sub C' de 0 más. Eso nos da como resultado lo siguiente. Eso me cojo muy arriba. Esto me va a quedar como resultado lo siguiente. ¿Qué es eso que está acá? Entonces me quedaría menos 5 B coseno de beta. ¿Sí? Porque esto en 0, pues 1. Eso se va. Menos 5B e a la 0, pues queda 1. Entonces quedaría por el seno de beta. ¿Sí? Y esto va a ser igual, pues a la condición en la derivada, que es 123. ¿Sí? Que es 123. Seguimos operando. Entonces, miren lo siguiente. B coseno de beta. B coseno de beta es este valor. Entonces miren que menos 5. Lo voy a multiplicar. Entonces miren que lo voy a subrayar. Bueno, lo voy a resaltar realmente. Con una color amarillo. Recuerden que eso que está acá, ya lo tenemos acá, ¿no? ¿Sí? Ya lo tenemos acá. Entonces ahí lo voy a reemplazar por menos 45.62. Y eso mismo que decir menos 5. B seno de beta igual a 123. Entonces al final lo que me va a quedar es que B seno de beta va a ser igual a ¿quién? Pues pasa este para el otro lado, es decir, 123, pasa este para el otro lado, este menos con menos me queda más, pero otra vez me vuelve a quedar menos. Menos 5 por, ¿sí? Menos 5 por 45.62 y luego lo divido entre menos 5, ¿sí? Que es lo que, lo que está acompañando el P, ¿sí? Y lo divido entre menos 5. Y por favor me dicen entonces cuánto le da B seno de beta, ¿no? Entonces me dicen cuánto le da B seno de beta. ¿Cuánto fue? 2102. 21.02. Estamos de acuerdo con eso, ¿cierto? Listo. Entonces miren que de la primera derivada, voy a encerrar este término, nos dio este término, y perdón, de la condición inicial nos dio este término, y de la condición de la derivada nos dio esto. Entonces, de aquí, ¿cómo obtengo? ¿Sí? De aquí, ¿cómo obtengo beta y b? Solamente tengo eso, pues sencillo. Usted hace 2 y lo divide entre 1, ¿y eso qué es? Pues seno de beta. Usted va a dividir b seno de beta sobre b coseno de beta, se elimina la b, le va a quedar tangente de beta. Pero ese tangente de beta va a ser igual a ¿quién? Ese tangente de beta pues va a ser simplemente igual. Pues arriba es lo que estaba en seno, ¿no? 21.02. Y abajo lo que estaba en coseno, ¿no? Que era menos 45. Punto, ¿qué? 62. Y entonces de aquí usted despeja el beta, ¿no? Tangente inverso de esto. Entonces, ¿cuánto nos da el beta en grados?
Simplemente eso es lo que hace, dividir 2 entre 1. Usted divide esto de acá, esta ecuación de acá, la divide con esa ecuación de acá, en el cual usted tiene, pues, b seno sobre b coseno, las b se cancelan, nos quedan seno sobre coseno, que es tangente, y pues igual a lo que, arriba lo que está en el seno y abajo lo que está en el coseno. Ya tenemos tangente de beta, entonces el tangente inverso. ¿Cuánto nos da entonces beta? ¿Cuánto nos da? Bueno, esto era positivo o negativo, perdón. Esto era positivo o negativo. El 21.02. Positivo. ¿Positivo? Sí, señor. Listo. Entonces, ¿cuánto nos da el ángulo beta? Menos 0.43 Como en 0. radianes, ¿no? En radianes no. Menos 0. ¿Pero eso es ¿En radianes o grados? grados? No, no, Yo lo estoy dando en radianes. no, grados, por favor. Entonces nos da menos 24.73 grados. Es más fácil de interpretar. Entonces, con eso usted, señor, Esto, una cosa, siempre es 2 sobre 1 porque yo intenté ponerlo como al revés, pero me da como un cotangente inverso y esto, y la respuesta en B varía un poco con respecto a la que tiene ahí. diría lo mismo, pero de todas formas, esto, hágalo así, tangente beta, no se complica tanto, no se complique tanto. Simplemente ese ya conoce el tangente y eso ya lo saca su calculadora. Si lo hace por otro lado, también le tiene que dar lo mismo, pero tú estás ingresando algo más. Pero no se complique tanto, simplemente hágalo para que le dé el tangente, ¿sí? No se complique tanto. Listo, como usted ya tiene el beta, como usted ya tiene el beta, usted tiene ahora que calcular la constante B, pero para la constante B tiene dos ecuaciones, la ecuación 1 o la ecuación 2, donde usted reemplaza en cualquiera de las dos, da lo mismo. Es decir, usted agarra de la ecuación 1, que también le da lo mismo a la ecuación 2, y usted dice lo siguiente: B coseno de beta, pero beta es menos 24.73, va a ser igual a menos 45.62, y aquí despeja B. Entonces, ¿cuánto le da la constante B? O de la ecuación 2, usted dice que, bueno, B por el seno de menos 24.73 tiene que ser igual a 21.02, y entonces, B, ¿cuánto le da? Le tiene que dar exactamente lo mismo. Entonces, al final, B sub C de T para T mayor que 0, ¿no? Porque miren la pregunta que nos están haciendo, ¿no? Calculen B sub C y suele para T mayor que 0. Ahora, entonces, sí, B sub C de T para T mayor que 0, ¿quién es? Entonces nos da menos 50.23, o bueno, 50.2, démoslo por ahora sí, a la menos 5t coseno de omega d, que era esto 5t, menos este ángulo que es menos 24.73, y lo multiplicamos por dt para dejar claro que esto simplemente es para t mayor que 0, vos, y con esto resolvemos el problema, ¿no? Pues para el b sub c de t, ¿no? Para el b sub c de t, ¿sí? Para el b sub c de t. Para el isolete, pues es exactamente el mismo proceso, ¿no? Exactamente el mismo proceso. Hacer la derivada y sacar estos términos, sería obtener una coseno ¿qué? Una coseno del otro término, ¿sí? Y luego un b coseno del otro término del phi, y luego hacer exactamente lo mismo, ¿no? Se viene y hace exactamente lo mismo y listo. Y con eso usted ya, con eso resuelve el problema. Entonces, lo que vamos a estudiar a continuación, pues no vamos a entrar tanto en detalle como lo hicimos en serie, la misma filosofía, y es que vamos a partir de ese problema, ¿no? Vamos a partir de ese problema. Entonces, el problema que vamos a estudiar de entrada es ese que está acá, ¿no? Entonces, el problema de entrada es ese que está acá, ¿no? Entonces, el transitorio para nosotros acá, o donde va a haber el cambio, ¿sí? Donde vamos a ver sujeto el cambio, que aquí tenemos un interruptor físico, ¿no? Que inicialmente, pues, ese circuito, los componentes de RLC, pues no están conectados a ninguna fuente, y cuando se cierra el interruptor, pues ya va a empezar a conectarse. Entonces va a mirar cómo evolucionan los valores puede ser de las tensiones, las corrientes, lo que usted quiera mirar, ¿no? Por ejemplo, la tensión del condensador, que es como lo usual, o la corriente del inductor, pues en el dominio del tiempo su evolución, o cualquier otra variable, ¿no? La corriente, la tensión, la resistencia acá, ¿no? Entonces, pues ya sabemos que para t menor que 0, pues no hay como no hay ninguna fuente, usted ya puede decir que es el CDT, ¿sí? Pues son 0 volts.
porque pues no está conectado a nada aquí los elementos, bueno, esto me queda mal, 0 volts, y que y su L de T es igual a 0 amperes, ¿no? Es igual a 0 amperes. Entonces nos vamos a ir al instante para T mayor que 0, ¿sí? Nos vamos a ir para el instante para T mayor que 0, y que eso de acá es para T menor que 0, ¿no? Listo, y que eso es para T menor que 0. Entonces, si nos vamos para T mayor que 0, quiere decir que el interruptor se acaba de cerrar, y en un interruptor cerrado, pues ya sabemos que se comporta como ¿quién? Como circuito, como un cortocircuito, ¿sí? Como un corto, nos quedaría ese circuito, ¿no? Nos quedaría para analizar ese circuito, ¿sí? Donde usted tiene aquí la seguridad, de una vez en ese instante, por ejemplo, en cualquiera de las dos cosas que usted quiere calcular, en B sub C de T, que usted va a tener una componente natural, no una componente forzada, y lo mismo acá para la corriente, ¿no? Para el I sub L de T, que usted va a ver una componente natural, no una componente forzada, ¿sí? Usted sabe que va a encontrar estas dos, ¿no? Porque estamos sujetos a un cambio. La que siempre va a aparecer en la natural, que es la adaptación del circuito a los cambios abruptos, ¿no? A los cambios abruptos. Y que para la forzada, ¿sí? Para la forzada, pues ya sabemos, ¿no? Ya sabemos la forzada, ¿no? Nos vamos a régimen permanente, ¿no? Que para la forzada, ¿sí? Analizamos el circuito en régimen permanente, ¿sí? Analizamos el circuito en régimen permanente. Por lo cual, pues como estamos con una fuente continua, ¿sí? Ya sabemos que aquí tenemos una fuente continua. El condensador se nos comporta como circuito abierto y el inductor se nos comporta como un cable, como un corto, conductor ideal. ¿Listo? Donde acá, pues usted sabe que va a pasar su componente forzada y aquí pues tendría su componente forzada de tensión, ¿no? Pues y aquí como ese es un corto, es 0 volts, y bueno, aquí tenemos nuestra tensión B sub 0 y nuestra resistencia de valor R, ¿no? Y nuestra resistencia de valor R. Entonces la conclusión es que pues simplemente B sub C forzado nos va a dar 0 volts y que el I sub L forzado por ley de Ohm pues simplemente es B sub 0 sobre R, ¿sí? Y recuerde que entonces la natural, ¿qué es la natural? La natural, usted tiene que de entrada hacer que las fuentes independientes, apáguelas. Recuerde que una fuente independiente de tensión se reemplaza por un corto cuando la apaga y la de corriente por un circuito abierto. Usted apaga y a partir del circuito, ¿sí? A partir del circuito, usted obtiene la función natural, ¿no? Usted obtiene la función natural. Eso te pasa que aquí hay una curiosidad. Que en este caso anterior, ¿qué estamos viendo entre el R, el L y el C, ¿no? ¿Qué estamos viendo entre el R, el L y el C? Entonces, por ejemplo, pinto yo este nodo acá, pinto por acá, pinto por acá, pinto por acá. Y ahora pinto este nodo acá, pinto este acá, eso por acá, eso por acá, eso por acá, eso por acá. ¿Y cómo quedaron ahora los tres componentes conectados? ¿Cómo quedaron nuestros tres componentes conectados? Entonces, la filosofía de la clase anterior, ¿qué fue? Que nosotros armamos una ecuación diferencial, ¿no? De lo que una ecuación diferencial que puede ser B sub 0 en función de B sub C o en función de I sub L, cualquiera de los dos, ¿no? Cualquiera de los dos, ¿sí? Y luego, a partir de esa ecuación diferencial, la pasamos al dominio de S y la igualamos a 0 y obteníamos la función natural. Es básicamente lo mismo. Entonces, para no complicarnos tanto con la ecuación diferencial, si es B sub 0 sobre IL o B sub 0 con B sub C, pues hay otra opción también. Recuerde que no importa, pues la ecuación diferencial al final usted la pasa al dominio de la frecuencia, es como una función de transferencia, ¿sí? Entonces no importa la función de transferencia, vamos a tener los mismos polos, ¿sí? Los mismos polos. Los polos son los que nos imponen la respuesta. Entonces, por ejemplo, aquí la fácil es que usted calcule, usted primero, pues recuerde que nos vamos a ir al dominio de S y vamos a calcular por facilidad la admitancia. ¿Por qué? Porque es que mire que en paralelo, usted suma, en paralelo es más fácil sumar admitancias y en serie es más fácil sumar impedancias. Y entonces, la suma admitancias. La primera admitancia es 1 sobre R más, entonces recuerde que esto es 1 sobre SC, entonces me va a quedar SC más 1 sobre SL. ¿Listo? Suma admitancias.
Recuerde que la impedancia inductiva en el dominio S es S por L, y recuerde que la impedancia capacitiva en el dominio S es 1 sobre SC. Entonces la admitancia es la inversa, ¿no? Y que el concepto de admitancia en el dominio S es el inverso de la impedancia. ¿Listo? Entonces, pues 1 sobre R, SC más 1 sobre SL. Y que ahora procede que esta ecuación acá la igualamos a 0, ¿no? Que es el concepto de la natural. Entonces vamos a tener 1 sobre R más SC más 1 sobre SL igual a 0, y estratégicamente lo que va a hacer simplemente es multiplicar por S, para quitar ese S el denominador, lo cual me va a quedar S cuadrado por C más S sobre R, ¿sí? Más S sobre R más, o bueno, más S, vamos a poner un poquito más ordenado, por 1 sobre R, ¿cierto? Más 1 sobre L igual a 0, y los queda exactamente como la misma forma la anterior, ¿sí? Nos queda exactamente como la misma forma de la natural anterior, es decir, que este polinomio, que a partir de ese polinomio, ¿cierto? Usted va a conocer, los tipos de respuesta natural, ¿no? Usted a partir de esto, no vamos a conocer los tipos de respuesta natural. Entonces miren que la configuración serie y la configuración paralelo nos botan la misma forma del polinomio. Es decir, S cuadrado más S más una constante, ¿sí? Entonces, quiere decir que en el estricto paralelo, ese lo llamamos el estricto paralelo, vamos a volver a ver las mismas funciones naturales, ¿sí? Vamos a volver a ver las mismas funciones naturales, ¿sí? Es decir, que vamos a ver la misma forma de las funciones naturales, la crítica, la sub y la sobreamortiguada. Pero ¿cuáles van a ser los cambios? El primer cambio es que el polinomio del paralelo es diferente al polinomio del serie. Si ustedes solucionan este polinomio, le da lo siguiente, ¿sí? Le da lo siguiente. Menos 1 sobre 2 RC, más o menos, vuelve y juega y le da lo mismo, 1 sobre 2 RC al cuadrado, menos 1 sobre LC, menos 1 sobre LC. Y esa es la raíz de esto. Ahí no me quedó también. Y eso es la raíz de esto. ¿Listo? ¿Dónde entonces, para seguir la misma forma, miren que se nos vuelve a repetir el mismo parámetro 1 sobre LC? Ese parámetro 1 sobre LC. Entonces quiere decir que vuelve y obtenemos el omega 0 al cuadrado, que es 1 sobre LC. Y entonces, para tener la misma forma que la anterior, entonces vamos a definir un nuevo alfa. Vamos a definir un alfa paralelo. Y el alfa paralelo es 1 sobre 2 RC. Entonces miren que a la larga usted tiene, vuelve y juega, usted va a volver a ver esto, S12 de la forma, menos alfa, más o menos, alfa al cuadrado, menos omega 0 al cuadrado, y eso le sacamos raíz, pero la diferencia radica es que en el serie, ¿sí? En el serie, el alfa es diferente para el paralelo. Entonces miren que en el serie, el alfa es diferente para el paralelo, ¿sí? En el serie el alfa es diferente para el paralelo, pero los mismos criterios se van a seguir cumpliendo, ¿no? Los mismos criterios se van a seguir cumpliendo. ¿Por qué se cumplen? Porque es una función cuadrática. Como es una función cuadrática, entonces usted tiene los siguientes criterios, ¿no? Vuelve y juega, ¿no? ¿Qué pasa si alfa es mayor que omega 0? Entonces recuerden que si alfa es mayor que omega 0, la función natural que usted esperaría, ¿quién es? A e a la menos S1t más, ¿cierto? El absoluto de la raíz más b e a la menos S2t, o básicamente quiere decir que este polinomio nos dieron raíces reales, ¿no? ¿Sí? Raíces reales, ¿no? ¿Cómo se llama este tipo de respuesta natural? Mientras lo van recordando, vamos a mirar el siguiente criterio. Alfa igual a omega 0, ¿qué tipo de respuesta natural nos va a arrojar? Pues A más dt e a la menos alfa t, quiere decir que tenemos raíces repetidas, ¿sí? Vuelve y juega, los mismos criterios del serie. Los mismos criterios del serie. Esa sí, esa es la críticamente amortiguada, esa es la más fácil de aprender.
Esa es la críticamente amortiguada. ¿Esa cuál es? ¿La sub o la sobre? ¿Esta es la subamortiguada o la sobreamortiguada? Sobre. La sobre. Entonces la sobre amortiguada. ¿Listo? Y por último, ¿sí? Y por último nos queda que es cuando alfa, o bueno, cuando alfa es menor que omega 0, entonces la función natural vuelve y nos da una constante, e a la menos alfa t por el coseno de omega de t más un ángulo teta, y eso bueno, tenemos raíces complejas, ¿sí? Raíces complejas. Donde nuestro omega d, entonces esa sería la sub, pero nuestro omega d, ¿cierto? Pues en ese caso lo vamos a hacer es omega 0 al cuadrado menos alfa al cuadrado, a lo medio, que es lo mismo que decir a raíz cuadrada de esto. Y la omega lo definimos un poquito diferente, ¿sí? O sea, lo hacemos al revés, ya sabiendo que pues las raíces complejas, ¿qué quiere decir? Que ese 1, 2, cuando usted si lo quiere hacer por ese lado, usted le va a dar menos alfa, más o menos j, omega d. Sí, que usted, si usted lo hizo por el polinomio, no quiere hacer ese criterio, metió el valor del polinomio, me dio, por ejemplo, menos 1 más j5. Entonces lo real es el alfa, y lo imaginario es el omega d, así de sencillo. Que si usted lo hizo acá, lo quiso hacer con el polinomio acá, ¿qué va a obtener? Pues va a tener dos números, ¿no? Va a tener dos números. Sí, va a tener dos números. Negativos, ¿sí? Dos números negativos, pues tiene sentido que, pues porque esto aquí tiene que ser negativo, ¿no? Y pues si usted mete esto y le dan las raíces repetidas, pues ya sabe que es esto, ¿no? Usted ya sabe que es esto. Sí, igual de todas formas usted puede calcular la raíz a partir de esto, ¿no? Pues va reemplazando. Sí, va reemplazando. Usted sabe que el S1, vamos a cambiar un poquito el color de acá. Usted sabe que el S1 está asociado con el más, ¿sí? ¿Quiere calcular el S1? Entonces, en vez de, aquí va a colocar un más. ¿Quiere calcular el S2? Entonces ahora, en vez del más va a poner un menos. Y ahí calcula la raíz, ¿sí? Ahí calcula la raíz. ¿Listo? Entonces, digamos que, en resumidas cuentas, no es el mismo criterio de qué? Del serie, ¿no? Es el mismo criterio del serie. Entonces, como tenemos dos constantes, quiere decir que también estamos obligados de una vez a obtener, tenemos que irnos al t igual a 0 más, para obtener, pues de aquí tenemos que obtener el f de 0 más, y a su misma vez lo más importante, el f' de 0 más, ¿sí? Nos tenemos que ir obligatoriamente al t igual a 0 más para obtenerlas, sobre todo la condición esta de acá, ¿no? Que es la que más nos importa. Y bueno, dependiendo también de si, bueno, dependiendo también porque, pues, si también estamos hablando, el t igual a 0 más también lo tenemos que utilizar cuando nos están pidiendo calcular otra cosa diferente al b sub c, el I sub L, ¿no? Por ejemplo, la tensión de la resistencia, la corriente de la resistencia. Nos tenemos que ir a ese instante como para saber más o menos. Nos tenemos que ir a ese instante como para saber más o menos si me interesa el f de 0 más, pero sí o sí, lo más importante es este. Sí, definitivamente es como lo más importante, ¿no? Obtener la condición de primera derivada. ¿Listo? Digamos que el tau se ve más sencillo de entender, pues, o sea, se comprende más en función de una ecuación, ¿sí? Pues usted sabe que, por ejemplo, de primer orden el RC y el RL, ¿sí? Porque el comportamiento es un poquito más fácil de entender, ¿sí? O de estudiar la gráfica más fácil de hacer. Pero, por ejemplo, acá, usted, por ejemplo, en este caso en particular, usted dice que el tau, pues sí, ese es el 1 sobre el alfa, ¿sí? El tau es el 1 sobre el alfa, ¿sí? Resulta y pasa, pues, que nosotros vimos la clase pasada que aquí, en el caso de acá, ¿sí? En el caso de acá, el tau, pues, se puede aproximar al alfa, pero no necesariamente es el alfa, ¿no? Si se acuerdan de la gráfica de la clase anterior, pues nos dio un poco que a los 5 tau no se estaba estabilizando eso, sino un poquito más. ¿Por qué? Porque el problema es esta T, ¿no? Esta T está alargándose un poquito más la cosa, ¿no? ¿Sí? Es por la dependencia, de porque nos aparece esta T aquí, ¿no? Por eso es que se demora, no, es un poquito más, incluso el tau es el tiempo de establecimiento realmente, el tiempo de establecimiento que nosotros lo definimos como el 5 tau, ¿sí? Le podemos decir acá que el tiempo de establecimiento, pues, pueden ser los 5 taus, ¿sí? Pero aquí el tiempo de establecimiento puede tender a ser un poquito mayor al alfa, ¿sí? Perdón, el tiempo de establecimiento, pues iba a ser un poquito más grande al 5 tau. Y acá, pues el tau, pues va a depender
va a depender quién es más pequeño de los dos, ¿no? Que si, por ejemplo, el más pequeño de los dos, ¿no? Sí, eso va a depender, ¿no? Que si el S1 es 1 y el S2 es 500, entonces el tau es el más pequeño, el 1. Lo impone no. Entonces aquí en el caso del tau, ¿quién sería? Pues puede ser S1, el menor, ¿sí? Es decir, el menor ¿de quién? De S1, S2, de estos dos. Y eso, digamos, siempre y cuando hay una distancia bastante grande entre ellos dos, ¿no? Por ejemplo, si uno es 1 y el otro es 500, pues ahí sí, básicamente, el más pequeño lo impone. Pero si los dos son muy cercanos, por ejemplo, uno me dio 3.1 y el otro 2.9, entonces digamos que, pues, el más pequeño puede seguir imponiendo, pero pues, básicamente los dos ahí están pegaditos, ¿no? Básicamente ahí los dos están pegaditos, ¿sí? Pero cuando hay una diferencia muy grande entre los dos, por ejemplo, 20 o 30, 50 veces, o 5 veces inclusive, pues ya se puede atrever que el tau es el más pequeño de los dos, ¿no? Pero ya tan cercano es un poquito más de... siempre influyen los dos, ¿no? Siempre influyen los dos. ¿Listo? Entonces nos dicen que para el circuito de la figura, y bueno, nos piden calcular B sub C de T, ¿sí? Aquí nos piden en ese problema, considera el circuito de las figuras, la fuente de alimentación está acá, B sub C de T, se expresa de esta manera. Entonces nos piden calcular B sub C de T para todo instante de tiempo. ¿Sí? Para todo T, ¿no? Para todo T quiere decir para todo instante de tiempo. Esa es la pregunta que nos hace. Entonces, vamos a lo de siempre, ¿no? ¿Por qué nos hablarán de una función B sub C de T en todo instante de tiempo? Entonces, porque pues para todo el dominio del tiempo la solución, o sea, la función es diferente, ¿sí? En un instante de tiempo es diferente a otro instante de tiempo. Entonces, miramos que en este caso en particular, ¿cierto? En este caso en particular, pues uno no siempre está, recuerden que no siempre estamos ligados que los cambios bruscos o abruptos son con switches. Y uno dirá acá, bueno, pero ¿dónde está el cambio abrupto? Yo no veo ningún switch por ningún lado. Ah, pero es que mire la fuente acá. Mire esta fuente, ese comportamiento un poco extraño, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces, mire, B sub S de T, vamos a analizar la fuente un poquito. Va a estar multiplicada. 20 por 5, pues sería 100, ¿cierto? 100 U de T, ¿cierto? Y menos 20. Y menos 20. Entonces voy a subrayar las dos funciones, ¿no? Es aquí que lo voy a llamar 1. Y es acá que lo voy a llamar 2, simplemente. Y las vamos a graficar por separados, ¿sí? Vamos a graficarlas por separados. ¿Sí? Con el fin, pues, de entender qué está sucediendo. ¿Sí? Con el fin de entender qué está sucediendo con la fuente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si usted grafica acá, la número 1 en el dominio del tiempo, 100 por UDT. ¿Qué quiere decir 100 por UDT? Entonces quiere decir que 100 va desde 0 hasta infinito, ¿no? Y antes de 0, pues la función vale 0, ¿no? Digamos que ya debemos hacer un poquito más de práctica en entender esas funciones de acá, ¿no? ¿Listo? Usted lo que está viendo acá es que 100, ¿sí? 100 por UDT es esta gráfica acá, ¿no? El UDT que hace esto, y multiplicado por 100, pues esto va a quedar 100. Ahora, eso de ahí se le va a restar a la siguiente función, a la función número 2. La función número 2, ¿quién es? El número 20. ¿Y usted cómo grafica el número 20? Pues usted grafica eso de menos infinito hasta infinito, ¿no? Usted grafica eso de menos infinito hasta infinito, el número 20. Ahora ahí usted arranca y viene que la suma de las dos gráficas, ¿sí? La suma de las dos gráficas, ¿qué le va a dar como resultado? La suma de las dos gráficas, pues nos va a dar el B sub S de T. Entonces miren que es una suma por intervalos, de menos infinito hasta 0. ¿Por qué? Porque es que esta función de menos infinito hasta 0 se comporta diferente de 0 a infinito. Esa función se comporta, bueno, eso vale 20, siempre comporta de la misma manera. De menos infinito hasta infinito se comporta de la misma manera. Entonces de menos infinito hasta 0 es, siempre usted va a hacer 100 menos 20, 100 menos 20, 100 menos 20, 100 menos 20. Entonces eso nos va a dar como resultado, perdón, esto 0 menos 20, 0 menos 20, 0 menos 20, 0 menos 20. Entonces eso nos va a dar como resultado, ¿sí? 0 menos 20, nos va a dar como resultado, perdón, sí, 0 menos 20, nos va a dar como resultado menos 20, ¿sí? Nos va a dar como resultado menos 20. Entonces quiere decir que la gráfica desde menos infinito hasta 0 va dando menos 20, ¿sí? Va dando menos 20, ¿cierto? 0 menos 20, siempre es 0,
perdón, 0 menos 20, 0 menos 20, sí, o sea, esto siempre vale 0, 0, 0, 0, 0, y aquí siempre vale 20, 20, 20, 20, entonces este menos esto. De 0 en adelante, ¿cuánto vale? Entonces siempre va a ser 100 menos 20, 100 menos 20, 100 menos 20, 100, 100, 100, 100, 100, 20, 20, 20, 20, 20, 20, entonces 100 menos 20, 100 menos 20 nos va a quedar 80. ¿Sí? Entonces quiere decir que de aquí en adelante va a valer 80. ¿Sí? Entonces de 0 en adelante me va a valer 80. Entonces miren que la fuente, ¿lo ven? Entonces miren que la fuente acá tiene un cambio abrupto. Entonces miren que la fuente tiene un cambio abrupto, ¿sí? La fuente está sufriendo un cambio abrupto, porque la fuente antes de 0 vale menos 20 y después de 0 vale 80. Entonces, va a haber un régimen transitorio, puede existir un régimen transitorio por la razón de que, ¿qué? De que pues el cambio abrupto lo está viéndose en la alimentación, en la fuente. La fuente tuvo un cambio abrupto de tensión. En T menor que 0 vale menos 20 y en T mayor que 0 vale 80. Entonces, y pues recordemos que va a existir el transitorio si para T mayor que 0 o para después del cambio, ¿sí? Para después del cambio, el circuito que usted estudia está, hay condensador e inductor, entonces ahí sí dice sí o sí, ahí tenemos un cambio. Entonces, ¿qué procede ahora a hacer? Analizar el circuito en el instante de tiempo. El primer instante, ¿quién es? Para T menor que 0, ¿no? Entonces, para T menor que 0, entonces para T menor que 0, lo vamos a hacer un poquito más rápido, que es lo de costumbre. Entonces, ¿qué vamos a ver? Este circuito tal cual, ¿sí? Ese circuito tal cual, pero aquí usted va a poner una fuente de tensión de menos 20 volts. Y una fuente y que recuerde que eso siempre es un régimen permanente. Entonces quiere decir que estamos con una fuente de corriente continua, con eso al inductor se nos van a comportar de las siguientes maneras. Entonces, listo, se arranca aquí con su fuente, ¿cierto? La resistencia, ya hacemos que el condensador se nos vuelve circuito abierto, ¿cierto? Aquí usted viene y conecta, pues aquí tiene la resistencia acá. Luego usted viene y conecta aquí el inductor. Entonces recuerde que el inductor se nos va a comportar, lo va a cambiar otro colorcito, como un corto, ¿cierto? Aquí tiene la otra resistencia. La fuente, dependiente está acá. Y pues creo que no hay más por dibujar, ¿no? Sí, y ya no habría más por dibujar. Entonces, listo. Empezamos a darle valores a esto, ¿no? Entonces aquí tendríamos menos 20 volts. Quiere decir que se puede cambiar esta polaridad si de pronto no quiere ver ese menos ahí. 30 ohms, 6 ohms, 10 ohms. Y pues aquí nos piden calcular V sub CDT, ¿no? Nos piden calcular V sub CDT. A su misma vez vamos a concentrarnos un poquito más en calcular I su ADT, ¿no? I su ADT para responder la pregunta que me hicieron anteriormente. Vamos a hacer, pues, vamos a calcular, vamos a tener en cuenta como si fuéramos a calcular V sub C, E I sub A y E I sub L, ¿listo? Vamos a hacer como si fuéramos a calcular las tres al tiempo, ¿listo? Entonces, aquí vamos a tener un V sub CDT, ¿cierto? Pero que eso solamente es válido para T menor que 0. Por acá se nos viene I sub A, I sub ADT, aquí está menos más, ¿cierto? $12 por I sub ADT. Y por acá está ¿quién? I sub LDT. Entonces lo que nos procede es resolver este circuito acá, ¿no? Entonces lo que procede ahorita es resolver ese circuito que está acá. Lo que procede ahorita es resolver ese circuito que está acá. ¿Listo? Entonces, ¿alguna pregunta hasta el momento? Entonces, aquí toca solucionar esto, ¿no? Aquí toca solucionar esto. Y juguemos a las leyes básicas. Entonces ya sabemos, la tensión de acá es 0 volts porque es un corto. ¿Sí? La tensión de acá es 0 volts porque es un corto. Que es la misma que está acá porque estos dos señores ya están en paralelo. ¿Sí? Yo creo que ya aquí ya vemos el paralelo rápido. Entonces, en ese orden de ideas, ya yo sé que I sub ADT es igual a ¿quién? A 0
amperes. Entonces quiere decir que esta fuente de acá, le va a valer 0 volts. ¿Sí? Porque 12 por 0, pues, entonces esto acá se nos vuelve un corto, ¿no? Esa fuente de acá es equivalente a decir que usted tiene aquí un corto. ¿Listo? Usted puede reemplazar esta fuente por un corto. Entonces, como aquí hay 0 volts, ¿sí? Como aquí hay 0 volts realmente, pues quiere decir que también aquí hay 0 volts. Por lo que por ende aquí hay 0 amperes. ¿Sí? Aquí hay 0 amperes. Aquí, entonces están bajando 0 amperes, por lo que acabamos de decir. ¿Qué quiere decir? Y quiere decir que la tensión de acá, la tensión de la resistencia, la misma tensión de acá, miren, menos 20, más esta tensión igual a 0. Entonces usted tiene menos 20 que es más 20, entonces aquí tendría que tener menos 20 para que la suma, pues me dé 0, ¿sí o no? Menos 20, 20 positivo, menos 20 igual a 0, ¿sí? Porque ahí tenemos 0. Entonces, la corriente, esa corriente viene en ese sentido, ¿no? Esa corriente vendría en ese sentido, esa corriente viene y atraviesa por acá, ¿no? Que es la que viene por acá. Porque pues la corriente siempre entra por el más de la resistencia. ¿Y esa corriente quién es? 20 sobre 30, ¿no? Pero miren, ¿y esa corriente cuánto vale? 20 sobre 30, es decir, 2 tercios de ampere. ¿Cierto? Que es la misma que viene por acá. Y sería esa que viene subiendo por acá, ¿no? Es la misma que viene y hace esto, ¿no? Por acá no se mete corriente, por acá no se mete corriente. Entonces ya sabemos que su L de T pues va a ser igual a menos 2 tercios de ampere. Y de esta tensión, miren, que sub C de T, pues está en contrapolaridad de esa, entonces ya sabe que sub C de T es igual a menos 20 volts. Es igual a menos 20 volts. Y con eso usted calcula todo esto para T menor que 0. Entonces digamos que eso aquí atrás eso acá ya es lo que hemos desarrollado en el primer corte, ¿no? Leyes básicas. Las leyes básicas. Ahora tenemos que irnos al instante para T igual a 0 más. ¿Sí? Para T igual a 0 más. Puso en ese instante. Entonces, ¿qué le va a pasar al circuito? Uy, ese circuito me cambió de color. Bueno, ¿qué puede hacer? Entonces nos venimos para ese instante de tiempo. Para T igual a 0 más. Entonces, bueno, voy a hacer unos pequeños cambios acá. Esos colores no me gustan. Entonces, nos venimos para el T igual a 0 más. Y empecemos a analizar qué pasa en T igual a 0 más. La fuente en 0 más, ¿qué quiere decir 0 más? Justico después, ¿no? Justico después, no 0, porque en 0 no se define esa función, ¿no? En 0 hay una discontinuidad. 0 más quiere decir justico después, ¿no? Justico después del 0. Entonces ahora la fuente va a valer 80 volts. Ahora la fuente va a valer 80 volts. Usted aquí tenía, ¿sí? Usted aquí tenía un B sub C de T. No, ahora usted va a tener un B sub C de 0 más. Un B sub C de 0 más. Que aquí usted tenía un I sub A de T. No, ahora usted esto se va a llamar I sub A de 0 más. Por lo que entonces aquí nos va a quedar 12 I sub A de 0 más. Pero aquí usted tenía un I sub L de T. No, ahora usted va a tener un I sub L pues de 0 más. Pero a su misma vez tiene que correr algunas cosas. Porque, por ejemplo, pues eso no es un régimen permanente. Entonces usted no puede decir que aquí no es un régimen permanente, entonces el inductor no se le puede seguir comportando como corto. Un sin inductor que tiene ahí una tensión y ya, eso es todo. Una corriente y una tensión, que es la que también nos va a interesar calcular, que se llama esa acá, ¿no? El B sub L de 0 más. Y aquí el condensador usted ya no puede decir que es un circuito abierto porque eso no es un régimen permanente, es un solo instante de tiempo. Es un condensador en el cual tiene una tensión y le va a atravesar una corriente. ¿Sí? Y pues va por ella, pues pasar una corriente. Eso se va a llamar I sub C. Esto me quedó muy pegado ahí. I sub C
de 0 más, ¿sí? Y sub c de 0 más. Bueno, los demás valores pues sí se siguen conservando la resistencia, ¿no? Aquí son 30 ohms. Así que aquí son 6 ohms. Y aquí que son 10 ohms. Entonces, ¿qué procede? En ese instante de tiempo, lo que va a proceder a hacer los siguientes cálculos. Pues, inicialmente, I sub A de 0 más. I sub A' de 0 más. B sub C' de 0 más. E I sub L' de 0 más. Pero la pregunta para ustedes es, ¿por qué yo no menciono B sub C de 0 más y I sub L de 0 más? ¿Por qué sí menciono I sub A de 0 más, pero no menciono B sub C de 0 más e I sub L de 0 más? ¿Por qué no los menciono ahí? Que los tenga que calcular en ese circuito. Que son iguales a veces que Son iguales. 0 menos. Efectivamente. Porque es que en este circuito no los tengo que calcular. Yo no los tengo que calcular. ¿Por qué? Porque yo sé que B sub C de 0 más es el mismo sub C de 0 menos. Es decir, que usted ya lo calculó. Y que el I sub L de 0 más es el mismo I sub L de 0 menos. ¿Pero cuánto valían ellos? Ah, pues los tienen que venir a buscar acá, ¿no? Usted ya sabe que el B sub C de 0 menos, pues nos va a dar menos 20. Y pues que el I sub L de 0 menos, nos va a dar menos 2 tercios. ¿Listo? ¿Claro para todos o hay alguna pregunta? Vamos a quitar esto de acá. ¿Cierto? Vamos a quitar eso de acá, que son los valores que ya conocemos, ¿no? Simplemente lo que voy a hacer es que voy a reemplazar. Y simplemente lo que voy a hacer es que voy a reemplazar para no estar ahí subrayando y todo encima, ¿sí? Pero miren dos cositas. Primero, yo puse esta polaridad del B sub C de 0 más, ¿no? De esta manera. Pero me está dando negativo. Entonces quiere decir que yo lo puedo invertir, no hay ningún problema. Se puede invertirla acá, que no hay ningún problema. El I sub C sí déjelo así tal cual, ¿no? El I sub C sí déjelo así tal cual, ¿sí? Ese sí, porque pues ustedes siempre trabajan estos elementos en convección pasiva, ¿no? Se trabaja con los elementos en convección pasiva, ¿sí? El inductor y condensador inicialmente trabajan en convección pasiva, ¿sí? Para obtener la corriente y la tensión. Pero pues aquí como el B sub C me está dando negativo, pues simplemente invertir, pero sigue dejando esa corriente así para que no se confundan. Y aquí la corriente que me está dando negativa, o sea, la supuse bajando, entonces quiere decir que ahora me está subiendo, porque pues aquí y suele ser más me da menos 2 tercios, voy a darla subiendo. Pero entonces esta tensión que inicialmente, mire, inicialmente yo supuse esa corriente y esa tensión en convección pasiva con esas polaridades que yo vengo del problema anterior, ¿no? Desde el problema anterior, ¿sí? Del problema anterior yo tenía esta B sub C e I sub L, ¿sí lo ven? Entonces a partir de ese T igual a 0 más yo supuse esta corriente y yo supuse esa tensión, ¿no? Convección pasiva. Si a la hora de reemplazar, pues como esos son negativos, pues cambio polaridad, invierto direcciones, siga dejando eso así para que no me confunda. Y ahora sí, juguemos a las leyes básicas. Menos 80, menos 20, menos 100. Entonces quiere decir que aquí hay más 100. De una vez. ¿Listo? Entonces, miren. Menos 80, ¿sí? Otra vez. Menos 80, menos 100, perdón, menos 20, menos 100, con este me queda más 100. Por lo que entonces, esta corriente acá, ¿cuánto vale? Sería 100 sobre 6. ¿Eso cuánto es? 100 sobre 6. ¿Eso cuánto es? $50 tercios, o sea, 16.66. No, démelo en fracción. ¿Cuánto? 50 tercios. Listo, 50 tercios. 50 tercios de amperes. Entonces, por aquí van bajando 50 tercios de amperes. Entonces, vamos a dar hasta acá por ahora. Entonces, y seguimos en la siguiente página, ¿no? Para no ser tan desordenados. Su compañero les dice algo como esto. Imagínense que la fuente para T mayor que 0, ¿no? Para T mayor que 0, o mejor dicho, vamos a poner aquí más fácil de entender, ¿sí? Entonces, aquí voy a colocar como un ejemplo, aparte. Imagínense que el beso de T hubiera sido esto. Por ejemplo, no sé, 2 coseno de 2t, ¿sí? Por u de t, ¿sí entienden? ¿Qué quiere decir 2 coseno de 2t por u de t? ¿Sí? Quiere decir que su función
que su función, antes de 0 es 0, colocamos en amarillo, antes de 0 es 0, y en 0 tuvo un brinco, coseno de 0, 0, pues en 2, ¿sí? Tuvo un brinco en 2, y arrancó a hacer eso, ¿sí o no? ¿Cierto? ¿Claro para todos? Pero mire, y la pregunta del compañero suya es, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, en el t igual a 0 más? ¿No? ¿Qué hubiera pasado en el t igual a 0 más? ¿Será que aquí yo pongo un fasor? Mire lo siguiente, es un instante de tiempo. Mire que es, por una cosa es mayor, otra cosa es igual y otra cosa es menor. Como es t igual a 0 más, le importa este punto. Entonces, ¿cuánto vale su s de 0 más? Que va a valer 2 coseno de 2 por 0, es decir, 2 volts. Es decir, que usted aquí no pone un fasor sino un número. Aquí pone son 2 volts. Aquí hubiera puesto 2 volts. ¿Listo? ¿Claro para todos? Entonces estamos todavía en el instante t igual a 0 más, ¿no? Todavía estamos parados en el instante t igual a 0 más, ¿no? Entonces, aquí en adelante seguir jugando las leyes básicas. Entonces, miren que primera conclusión que obtuvimos fue y que recuerden que en este instante t igual a 0 más nos interesan estos valores, ¿no? ¿Sí? Que nos está interesando, pues seguir calculando esos valores, ¿no? En el cual ya acabamos de obtener el primero, que es este, ¿no? Y su a de 0 más, ¿sí? Y su a, pues de 0 más, miren que nos acaba de dar 50 tercios, ¿sí? Acá dar 50 tercios amperes. Listo, ya tenemos la primera condición, ¿sí? Ahora miren que esta tensión es la misma que está acá, ¿no? Esta tensión es la misma que está acá, ¿sí? Píntenos si de pronto no lo ve. Para eso vimos el método de los colorcitos. Miren que esta tensión y esta tensión son las mismas. Entonces esto ya tiene que B sub L de 0 más, pues es lo mismo 100 volts. ¿Y de qué me sirve obtener B sub L de 0 más? Pues de aquí nace esto de acá, y sub L de 0 más, que va a ser igual, pues al B sub L de 0 más, dividido entre L. Es decir, el B sub L de 0 más que es 100, y el L, que era en el problema contra que nos daba L, 6.25 miliamperes, ¿sí? 6.25 por 10 a la menos 3. Entonces, ¿cuánto nos da I sub L prima de 0 más? ¿Cuánto da esto? ¿Qué quiere decir que esto nos da? 16.000, recuerden, amperes sobre segundos. Las derivadas van a ir en 3 segundos porque son derivadas con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, vamos a ir subrayando lo que ya tenemos. I sub de 0 más, I sub de prima de 0 más, ¿sí? I sub de prima de 0 más, ¿sí? Entonces, como usted ya conoce, ¿sí? Como usted ya conoce I sub A, quiere decir que usted ya conoce esta tensión, ¿no? ¿Por qué conoce esta tensión? Porque es 12 por este valor de acá, ¿no? 12 por ese valor de acá. Entonces, esto deberían ser 100 volts, ¿cierto? ¿Sí? Serían 50 tercios por 12, 203, 4, por 5, 20, 200 volts, ¿cierto? 200, ¿cierto? 200 volts, estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí, Entonces, señor. menos 200, menos 100, mire, menos 200, menos 100, menos 300. Entonces, hay que decir que aquí hay 300 volts, ¿sí? Menos 200, menos 100, menos 200, más 300, menos 2, menos 200, menos 100, menos 300, más 300 me da 0. Entonces, quiere decir que usted esa corriente la conoce. Que sería 300 sobre, es decir, 3 amperes. Y seguimos jugando a las leyes básicas. Si aquí entran 2 tercios y aquí sale 3, ¿aquí cuánto tiene que entrar? Si aquí entran 2 tercios y aquí salen 3, aquí. Profe, serían 30 amperes, ¿no? Ahí sí, 30. 300 sobre Sí, sí, eso. sí, 30, 30, 30. Toda la razón, sí, tiene 30, 300. Sí, sí, 30, 30. Entonces, si aquí entran 2 tercios y aquí salen 30, ¿aquí cuánto tienen que entrar? Sí, sí, aquí, sí, aquí. 88 ¿Cuánto? tercios. 88 tercios. ¿38 tercios? 88. 88 tercios. Listo. Listo, 88 tercios amperes.
Y si aquí salen 50 tercios y aquí salen 88 tercios, ¿aquí cuánto entran? Pues entrarían la suma de las dos, ¿no? Entrarían la suma de las dos. 46. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Me da 46. 46 amperes. ¿Sí? Y miren lo siguiente, ¿no? Aquí esta tensión misma que está acá, ¿no? Esta tensión misma que está acá. Y miren, eso quiere decir que por acá se vienen esto 2 tercios. 46 le da acá. Listo. Entonces miren, si aquí sale I sub C, ustedes miren el LICA. Ustedes miren ese LICA. I sub C de 0 más, entra y sale 46 y salen 2 tercios, ¿sí o no? Y salen 2 tercios, ¿cierto? Bien, entra esta aquí, no sale esta y sale esta, ¿no? Entonces voy a poner aquí el punto en azul en el cual está haciendo el LICA, ¿sí? El LICA en azul. Entonces, ¿cuánto nos da I sub C 0 más? ¿El resultado? ¿Cuánto es eso? 140 tercios. 140 tercios. Sí, señor. Listo. ¿Y para qué me interesa calcular I sub C de 0 más? Ah, pues me interesa calcular I sub C de 0 más por lo siguiente, ¿no? I sub C de 0 más por lo siguiente. Porque con eso usted, ¿sí? Con eso usted viene y dice, pues que sub C prima de 0 más, ¿quién es? Pues I sub C de 0 más, divide entre C, que tenemos que decir 140 tercios, divide entre el valor de C, y ese valor de C, ¿cuánto nos había dado? 250 micros. Es decir, 250 por 10 a la menos 6, eso da un número bien feo. Entonces, B sub C prima de 0 más, ¿cuánto nos da? ¿Sí? B sub C prima de 0 más, ¿cuánto nos da? Me da 1.87 por 10 a la menos 7. ¿Cuánto? 1.87 por 10 a la menos 7. No, no tiene sentido. Bueno, según el compañero, da tremendo número feo que es 186. ¿Cuántos 6 hay ahí? 4, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, sí. 1, 2, 3, 4. Punto 6, 6, 7. Vol sobre segundo, ¿no? Vol sobre segundo, ¿no? Vol sobre segundo. ¿Listo? Entonces, acabamos de obtener ¿quién? Pues C prima de 0 más. Ahora, ¿de dónde saco yo I sub A prima de 0 más, no? I sub A prima de 0 más. Entonces, la idea es que tratemos de obtener I sub A de 0 más como una función de ¿quién? De B sub C de 0 más, de I sub L de 0 más, o de alguna fuente independiente. No necesariamente en función de los tres, en cualquiera de los tres, ¿no? En cualquiera de los tres, ¿sí? En cualquiera de los tres, ¿sí? Una función de cualquiera de esos tres, ¿sí? Pueden ser de los tres al tiempo o de cualquiera de los tres. Un ejemplo, ¿cuál nos podría servir? Entonces, si este circuito está lleno de cositas y usted de pronto no lo ve, traigamos este circuito que está un poquito más limpio para que lo vea un poquito mejor. ¿Sí? Como ese circuito está muy rayado, traigamos el anterior con el que empezamos, que está un poquito más limpio. Entonces, por ejemplo, miren, y voy a dejar, bueno, este incluso no. El primero, ese que está más limpio todavía, que fue con el que partimos en análisis, ¿no? Que fue con el que partimos en análisis. ¿Sí? Vamos a traer ese circuito que está más limpio, con el que partimos en análisis, porque aquí se lo va a ver mucho mejor. No está tan rayado de cosas. Entonces, miren, se trata de obtener una función se trata de ver ese señor con una función de ellos. Entonces, miren que usted tiene que hacer de alguna manera que esta variable y su A es en función de ellos. ¿Y cómo lo hace? Como usted quiera. Aquí, miren, se la voy a poner muy sencilla. Háganse acá este LDK. Miren este LDK que voy a hacer a continuación. Que dice que es menos BS de 0 más, que son los 80, más B sub C de 0 más, ¿cierto? Más 6, ¿cierto? Y su A por 0 más es igual a 0. Entonces, y su A de 0 más, ¿quién me está dando? Pues B sub S de 0 más, divide entre 6,
menos B sub C de 0 más dividido entre 6. Y acá debe completar la misión que le pidieron acá. Obtenga 6 sub A en función de los demás. No tiene que ser en función de los tres, en cualquiera de los tres, ¿sí? En cualquiera de los tres, ¿sí? En cualquiera de los tres. Usted puede haber hecho otra técnica, un nodo de tal manera que lo deja en función de isuelio. O sea, lo que usted quiera hacer, ¿sí? Lo que usted quiera hacer, ¿sí? Usted puede hacer lo que quiera. No importa la función que usted obtenga. Por ejemplo, alguien lo pudo haber hecho de otra manera y le dé en función de isuelio, por ejemplo. Pero al final, el resultado que usted va a obtener es lo mismo. Pero yo tengo isoa de 0 más, yo necesito isoa prima. Listo, entonces derivemos. Isoa prima de 0 más, que va a ser igual que saber eso S prima de 0 más, pues dividido entre 6, menos B sub C prima de 0 más, pues dividido entre 6, ¿sí? Pero miren que el B sub S prima, pues de 0 más, ¿quién es? 0, ¿no? Porque eso es una función constante, ¿no? Eso es la derivada de la función evaluada en 0, ¿no? Es la derivada de la función evaluada en 0, ¿sí? Eso es 0, porque la derivada de la constante evaluada en 0, ¿no? La derivada de la constante evaluada en 0, ¿sí? O que es la derivada de la función, miren que eso realmente, ¿quién es? El B sub S prima de 0 más es lo mismo que decir el B sub S de t es la derivada del B sub S de t en el tiempo. Cuando usted la derive, evalúela en 0, ¿sí? Evalúela en 0, ¿sí? ¿Y por qué esto, por qué hago esto tan, o sea, por qué este hincapié, o sea, por qué la necesidad de resaltar esto? Porque de pronto el B sub S de t puede pasar esto de acá, ¿no? Es una función coseno, ¿no? Usted no es B sub S prima en 0, ¿no? Usted primero saca la derivada de esto y luego a esa derivada la evalúa en 0, ¿sí? Esa derivada la evalúa en 0. Entonces vamos a seguir con este ejemplo de acá, porque de pronto se puede traer la confusión, ¿sí? De pronto puede ser la confusión. Y le quedó pegado. Entonces, por ejemplo, listo. Si usted tuviera esta función de acá en t mayor, en t mayor que 0, entonces primero, ojo, primero tiene que ser la derivada, ¿no? De S prima de t, ¿quién es? Menos 2, ¿cierto? Bueno, menos 4, seno de 2t, ¿no? Y luego usted viene y dice, S prima de 0 más, ¿cuánto es? Sería 0, ¿listo? Pero vol sobre segundo. Sí, porque la seno de 0 es 0, ¿no? Seno de 0 es 0, ¿listo? Entonces, tenga mucho cuidado que en este caso usted tiene que hacer que la función la deriva y ahí sí la evalúa en 0, ¿listo? Porque de pronto usted como siempre a un número le da 0, ¿no? No necesariamente siempre se le da 0, ¿no? No necesariamente eso siempre le da 0, ¿no? Fue porque aquí la derivada del coseno me dio un seno, ¿sí? La derivada del seno me dio un coseno. Si por ejemplo que hubiese un ángulo, si aquí hubiese un ángulo, pues no le da 0 a este valor de acá, ¿listo? Entonces, ¿por qué la necesidad de hacer esto? Porque es que mire esto. Y su A', pues de 0 más es igual a menos un sexto por B sub C' de 0 más. Pero es que sub C' de 0 más sí ya lo calculó, que es este número bien feo. Que nos dio entonces 1, 8, 6, 6, 6 y otro 6.667. ¿Sí? 667. Y usted lo multiplica por eso y eso le da un número, ¿sí? Y eso le da un número. Por ahora dejémoslo así, ¿no? Por ahora dejémoslo así. ¿Sí? Usted multiplica esto y eso le da un número y ahí obtiene isoa prima de 0 más y con eso obtuvimos esa condición de acá. ¿Sí? Y con eso obtuvimos la condición de acá. ¿Listo? Ya tengo el número, se lo... Para t mayor que 0, ¿no? Para t mayor que 0. Nos va a quedar este circuito pues con la pequeña diferencia, ¿sí? Con la pequeña diferencia de que aquí en el de su S de t ahora va a valer, ¿sí? Con la pequeña diferencia de que ese de su S de t ahora vale 80 volts, ¿cierto? ¿Sí? Con la pequeña diferencia que ahora este de su S de t vale versus 80 volts. Entonces, ¿usted qué va a esperar de? ¿Usted qué va a esperar por dentro de su C de t? Porque va a ser una componente natural más una forzada. ¿Qué va a esperar de I sub L? De T, que es una natural más una forzada
¿Y qué va a esperar de I sub A de T? Que va a ser una natural, I sub A natural más una I sub A forzada. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Entonces, empecemos. Forzada. ¿Sí? La forzada. La forzada es básicamente este circuito que nosotros estudiamos aquí desde el comienzo. ¿Sí? Es básicamente este mismo circuito que estudiamos aquí en el comienzo, pero con la pequeña diferencia de que ya no voy a tener una fuente de menos 20, sino una fuente de 80. Pero es el mismo circuito, y los mismos resultados inclusive. Bueno, casi todos los mismos resultados. ¿Sí? Casi todos los mismos resultados. Es decir, que aquí ahora usted va a tener una fuente, y ese de pronto nos cambia un poquito. Entonces usted aquí va a tener una fuente de 80 volts, eso se nos vuelve circuito abierto, ¿sí? Eso se nos vuelve circuito abierto, eso se nos vuelve corto, ¿sí? Perdón, eso se nos vuelve circuito abierto, se nos vuelve corto. Entonces miren que aquí pues usted ya pondría valores I sub A forzado, I sub L forzado, I sub A forzado, y de sub C forzado, por decirlo así. Entonces aquí calculando la forzada, estoy calculando I sub A forzado, e I sub L forzado, y eso es I sub A forzado, ¿sí? El régimen forzado, el régimen permanente. Entonces miren que ahora, pues la diferencia es que ahora se va a tener 80 volts, y eso es el régimen forzado. Entonces miren, menos 80, aquí van a haber 80 volts. ¿Listo? Por lo que entonces, ya yo sé que B sub C forzado, ahora son 80 volts. Por lo que ya yo sé que I sub A forzado, vuelve y me da, aquí me va a dar 0 amperes. Y que esta corriente acá ahora va a ser 80 sobre 30, es decir, 8 tercios de amper, que es el mismo que está acá, y que es la misma que va a subir por acá, porque todo esto, mire, vuelve y se repite todo lo que hicimos al comienzo. Y usted hace las leyes básicas, recuerde que aquí simplemente análisis de leyes básicas. Entonces miren que aquí puede ser circuito abierto, el corto otra vez, aquí van a ser cero, o sea, todo lo que hicimos al comienzo en el régimen forzado en T menor que cero. Por diferencia que ahora la fuente es de 80, y pues que ese valor va a cambiar un poquito, y que I sub L forzado, pues no va a dar, y que I sub L forzado ahora nos va a dar es menos 8 tercios, ¿sí? Ahora nos va a dar menos 8 tercios de amper, ¿sí? Menos 8 tercios de amper. La cuestión realmente ahora se viene con esto. Natural, ¿sí? Natural. Y recuerden que forzada siempre es régimen permanente. Natural, lo primero que hay que hacer es que las fuentes independientes, apagarlas, ¿sí? Fuentes independientes, apagarlas, ¿sí? Entonces, al apagar la fuente independiente, entonces vamos a traer ese circuito que ya tiene el condensador, más o menos los elementos acá dibujados. Al usted apagarlas, listo. Entonces voy borrando un momentico todas esas variables. Recuerden que al final no nos importa tanto tener las variables del circuito, sino el circuito como tal. Recuerden que la natural nos importa más el circuito como tal y los valores de los elementos, ¿sí? Bueno, esa corriente sí me interesa, porque aquí hay una fuente dependiente, I sub A. Y aquí pues tenemos I sub A, lo podemos ver así. El condensador que es de 250 microfaradios, ¿cierto? Y el inductor que es de 6.25 miliamperes. Apagamos fuente independiente, la de tensión se nos apaga con un corte. Y miramos si nos queda un circuito Canon, si un circuito serie Canon o un circuito serie paralelo Canon. Esto acá, ¿quién es? Si de pronto no lo vemos, hagamos lo siguiente. Intel no. Viene por acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá. Quitamos el de abajo. Es acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá. Están en paralelo ahí, porque todos los cuatro. Entonces, bueno, vamos a la cosa. Entonces aquí, aquí. Viene y viene y hace esto, ¿no? En teoría, ¿qué nos importa ver realmente? Entonces lo que dice el compañero es que él ve un paralelo. Para ver un paralelo Canon, nos interesaría ver esto así, ¿no? R, L y C paralelo, ¿sí o no? Pero la cosa es que, miren, aquí solamente hay dos nodos, ¿no? Aquí solamente hay dos nodos. El nodo amarillo, digamos lo que en función de los principales, y el nodo azul, ¿cierto? Y vamos a hacer un poquito de estratégicos.
Y miren que el condensador está conectado entre amarillo y azul, ¿cierto? No le voy a poner el valor, simplemente lo voy a dejar ahí. El inductor también está entre amarillo y azul. ¿Sí lo ven? El condensador está entre amarillo y azul. Entre amarillo y azul hay una resistencia de 6 ohms, la cual va a circular una corriente bajando que se llama I sub A. A su misma vez, hay otra resistencia de 30 ohms. ¿Sí? Hay otra resistencia de 30 ohms ahí. Y hay una fuente en serie con una resistencia en serie con una fuente dependiente, en el cual la resistencia es de 10 ohms y la fuente es de, el menos está hacia el amarillo y el más apuntando al azul de 12 I sub A. Entonces mírense que el L y el C, ¿sí? El L y el C están acá, ¿sí lo ven? El L y el C, miren que voy a dejar los mismos nodos, el nodo amarillo, aquí amarillo. Aquí tenemos en el nodo amarillo el L y el C, y abajo tenemos el nodo en azul. Pero yo no quiero, yo tendría que ver al ladito de ellos dos una R, pero yo aquí no veo una R. Aquí yo todos estos señores de acá. Entonces la pregunta del millón es, ¿será que estos tres señores de aquí voy a encerrar aquí en este color, en un color bien clarito? Este grupo, y dije clarito, pero no tanto. ¿Será que este grupo de personajes, ¿sí? Al final lo puedo transformar a una sola resistencia? Thevenin. Efectivamente. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer acá? Calcular el equivalente de Thevenin visto entre el L y el C. Visto entre el L y el C. Es decir, yo ignoro el L y el C y calculo el L de Thevenin, pero en el R de Thevenin visto entre esos dos, ¿sí? Es decir, que lo que procede ahora, es que ejercicio para largo, es que ahora usted quítese esos dos señores, quítese esos dos señores de encima y ahora calcule el R de Thevenin visto entre esos dos, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? La transformación de fuente. No, pues excitando, ¿no? Nos toca excitar sí o sí. Aquí no podemos hacer B de Tennyson ni de Norton. Entonces aquí por una B excitación, ¿cierto? Como por ejemplo dejar de tensión, una B excitación, la ponemos de 1 volt, por ejemplo, y calcúlese la corriente de respuesta, por ejemplo. Y usted sabe que el R de Thevenin es igual al B excitación sobre el I de respuesta, ¿no? Aquí lo que nos toca aquí en adelante es echar el Thevenin y calcular esto, ¿no? Y calcular esto. Listo, profe. Entonces, recuerden que aquí, bueno, de esto, reorganizamos el circuito. La idea es llegar al canon RLC, ¿no? El canon RLC. Pero como aquí no tenemos un R, pero ya sabemos que todo esto que se ha sembrado en gris lo podemos volver un R de Thevenin. Calculamos el R de Thevenin, entonces visto entre el L y C. Y cuando se calcule el R de Thevenin, pues ahora sí ya lo puedo ver así como un R en el C. ¿Por qué? Porque esto que está en gris, ahora lo reemplaza por un R de Thevenin, ¿sí? Entonces quiere decir que usted tiene ahora el R de Thevenin en gris conectado con el L y con el C. ¿Listo? Solo tienen Profe, sí, ahora tienen los tres conectados y a partir de este, ya como tiene el canon, a partir de eso calculo esos parámetros. El alfa y el omega 0, ¿no? El alfa y el omega 0 para saber qué tipo de respuesta es. Recuerde que no es la única manera de hacerlo, ¿no? También puede utilizar el polinomio.